Si escuchas 3 golpes, no abras la puerta, porque en estos expedientes, lo peor casi siempre empieza así, con un sonido simple, repetido, insistente, como si alguien, o algo, estuviera probando tu paciencia. Bienvenido a Minutox. Hoy traigo 3 casos reales, documentados, famosos, y profundamente discutidos. Pero este video no es un te cuento y ya. Hoy tú mandas el veredicto. Regla rápida. Al final de cada caso vas a votar en comentarios. Escribe natural si crees que todo tuvo explicación lógica, error humano o montaje. O escribe paranormal si crees que hubo algo que no encaja, algo que no debería estar ahí. Ponlo así, natural 1 o paranormal 1. Y lo mismo con el caso 2 y 3, y quédate hasta el final, porque voy a revelarte un patrón que se repite en los 3. Y cuando lo entiendas, te va a dar escalofríos. Respeto ante todo. En algunos casos hubo familias reales, niños reales y situaciones difíciles. Aquí no venimos a burlarnos, venimos a mirar el miedo a la cara. Empezamos. Caso 1. Enfield, Londres. 1977, agosto de 1977. En un barrio de Londres, una madre hace una llamada desesperada. Dice que en su casa pasan cosas imposibles, golpes en las paredes, muebles que se mueven, sonidos que aparecen de la nada, y lo más inquietante, como si la casa respondiera. El centro del caso son 2 niñas, Janet y Margaret. Según los testimonios, todo arrancó con ruidos, como si alguien caminara cuando no había nadie. Luego vinieron los golpes, un toc, toc, toc que parecía inteligente, como si supiera cuando estaban hablando y cuando estaban en silencio. Y ahí es cuando empieza la guerra, porque llega gente a investigar, llegan curiosos, llegan testigos, y Enfield se convierte en un campo de batalla entre 2 bandos, los que dicen, esto es un poltergeist, y los que dicen, esto es un show. Lo que hace famoso a Enfield es lo incómodo del caso. Hay momentos que parecen ridículos, y otros que, aunque no quieras, te dejan pensando. Se habla de objetos moviéndose, de sillas que se arrastran, de habitaciones que cambian de temperatura, y sobre todo, de la sensación de que la casa no estaba vacía aunque lo pareciera. Pero, aquí viene el problema. En algún punto, se dijo que las niñas admitieron que habían fingido algunas cosas. La gran pregunta es, ¿fingieron algunas para llamar la atención? ¿O fingieron algunas, porque el resto era real y nadie les creía? Y ahora te dejo un detalle que siempre divide. Cuando un caso se vuelve famoso, la atención lo contamina. Si era real, la atención lo vuelve un circo. Si era falso, la atención lo vuelve rentable. En Enfield, lo paranormal y lo humano se mezclan de una forma peligrosa. Niños, estrés, presión mediática, adultos queriendo respuestas, y una casa que, según la gente que estuvo ahí, no se comportaba como una casa normal. Y aquí va tu veredicto del primer expediente. ¿Tú qué crees? ¿Natural o paranormal? Vota en comentarios. Natural 1 o paranormal 1. Respira, porque lo siguiente es más reciente, y por eso mismo, más escalofriante. Caso 2. Demon House, Gary, Indiana. 2011, Gary, Indiana, Estados Unidos. Una familia se muda buscando una vida mejor, y según su historia, encuentra algo que no estaba en el contrato. Al principio, todo suena normal, ruidos, crujidos, sensación de ser observados, pero hay algo que cambia la dirección del caso y la escalada. Dicen que empezaron a ver una infestación extraña, moscas, demasiadas. Después, puertas que se abrían, pasos en el sótano, sombras donde no debería haber nada, y luego lo más delicado, conductas anormales en los niños. Este expediente se volvió famoso por una razón, no se quedó solo en me asusté. Hubo reportes, visitas, intervención de autoridades, discusiones médicas, disputas públicas, y un montón de gente mirando el mismo lugar con conclusiones distintas. Algunos creen que fue un caso de sugestión y trauma dentro de un entorno difícil. Otros dicen que hubo exageración mediática, y otros,
Están convencidos de que esa casa tenía algo, y aquí viene lo que rompe la cabeza. En cierto punto, la historia afirma que se realizaron rituales religiosos para limpiar a la familia, y según ese relato, después de dejar la casa, los sucesos bajaron o desaparecieron, pero ojo, que algo termine no significa que haya sido paranormal. A veces, salir de un lugar estresante cambia la mente, a veces, alejarse de un foco mediático apaga el fenómeno, y a veces, simplemente, lo que estaba ahí ya consiguió lo que quería, miedo. Este es de esos casos donde la pregunta no es solo, ¿había un demonio?, sino, ¿qué le hace el miedo a una familia cuando todos les dicen que están locos, y ellos juran que no? Ahora te toca a ti. Votas. Natural 2 si crees que todo tuvo explicación humana, o Paranormal 2 si crees que la casa realmente estaba ocupada. Escribe tu voto en comentarios. Natural 2 o Paranormal 2. Y ahora sí, el tercer expediente, un lugar con historia, con leyenda, y con un nombre que ya suena a advertencia. Caso 3, 30 East Drive Pontefract, Inglaterra. Pontefract, Inglaterra, una casa común, en una calle común, con un número común, 30 East Drive, y aún así, por décadas, se convirtió en una de las casas más famosas del folclore paranormal británico. Se le atribuye un poltergeist al que apodaron Fred, y en versiones más oscuras del relato, aparece la figura del llamado monje negro, pero más allá del nombre, lo que importa es el patrón del miedo. Los reportes hablan de lo típico, y de lo violento, ruidos, objetos que cambian de lugar, golpes, puertas, pero también historias de episodios agresivos, como si la casa tuviera una energía que no solo quería asustar, sino dominar el ambiente. Con el tiempo, este caso se alimentó de sí mismo, porque una historia contada muchas veces puede transformarse. Cada testigo agrega un pedazo, cada programa exagera un poco, cada visitante llega esperando algo, y cuando uno espera, el cerebro completa los vacíos. Pero aquí está lo que mantiene vivo este expediente. Hay personas que estuvieron ahí y dicen, no era sugestión, era real, era físico, algo se movía, algo nos respondía, y también están los que dicen, es una leyenda de barrio que creció hasta convertirse en negocio. Este caso es un espejo perfecto del terror moderno. Cuando un lugar se vuelve famoso, deja de ser solo un lugar, y se convierte en un personaje. Entonces aquí va el veredicto final de los tres. 30 East Drive, ¿es solo mito amplificado? ¿O es un punto donde algo se manifestó durante años? Vota ahora, Natural 3 o Paranormal 3.